Listo, ahí estamos grabando la clase, ¿no? Veamos si se está grabando bien todo. Ahí estamos grabando la clase. ¿Ya? ¿Me indican, por favor, si todos están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, Sí, acá. doctor. Perfecto. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de lo que son las fracturas de omóplato o escápula, las cuales van a ser fracturas muy infrecuentes. ¿Ya? Eh, Más o menos las fracturas de omóplato abarcan aproximadamente el 1% o menos del 1% de todas las fracturas del cuerpo humano. Imagínense que este es un hueso que casi nunca se fractura y no por el hecho de que no se vaya a fracturar por su dureza o no se vaya a fracturar porque es un hueso que está en algún lado inhóspito, sino más bien por el grado de alejamiento que tiene respecto a las extremidades y por el gran grado de elasticidad de su cintura escapular, que quiere decir pues que con cada golpe o algo simplemente la escápula o omóplato rebota, sube, baja, se va para adelante, se va para atrás, pero aguanta este tipo de traumas, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando una escápula u omóplato está fracturado, quiere decir que el traumatismo directo o indirecto que tuvo ese paciente fue muy grande. ¿Cómo pudo haber sido? Pues pudo haber sido por un gran accidente de tráfico o por un gran aplastamiento, una gran atricción de un paciente. Me recuerdo de un paciente que le cayó encima un barril de aceite de carro, de esos ya usados, de esos aceites ya quemados que tenía ahí. Y bueno, pues le cayó encima al joven este en el brazo y a él sí le fracturó desde lo que es el omóplato y húmero proximal hasta húmero diafisario, inclusive clavícula creo que se le llevó. Entonces, son traumas bastante grandes para que más o menos me entiendan, ¿no? Hablar algo de anatomía, recordar siempre que la escápula tiene dos caras, una cara anterior, una cara posterior, ahí estamos, una cara anterior y una cara posterior, que en la cara anterior está la fosa subescapular y en la cara posterior están las fosas supraespinosa e infraespinosa que abarca a los músculos supraespinoso e infraespinoso y también está por acá el redondo menor, ya hablamos que el redondo mayor no existe. Tiene bordes, un borde superior, un borde medial, un borde lateral y bueno, pues tiene una punta o un ápice conocido como ápice acromial y que en el borde medial siempre va a encontrarse esta estructura, la glena escapular, que es la que va a servir para alojar a la cabeza del húmero para que se produzca los movimientos a nivel de lo que es la articulación glenohumeral, ¿verdad? Eh, También presenta pues su acromio, también presenta su apófisis coracoides que van a hacer inserción de algunos músculos a nivel del hombro. Y bueno, el acromio no olvidarse que va a unirse a la escápula para formar la articulación acromio clavicular, la cual puede luxarse o puede luxofracturarse cuando existe pues traumatismos grandes también, ¿no? Recordar que aquí están insertados los ligamentos, el ligamento acromioclavicular, el ligamento coracoacromial y el ligamento coracoclavicular, ¿ya? Y pues nada más respecto a lo que es el omóplato, el resto ustedes ya lo vieron por anatomía, chicos, ¿verdad? Nuevamente, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, fosa subescapular, inserción del serrato anterior, inserción del tríceps, ¿ya? Y acá podemos observar en la apófisis coracoides la inserción de los músculos coracobraquial, el pectoral menor, el omoideo en el borde superior, como tenemos aquí, y el deltoide, recordar que va a insertarse en toda la larga de la espina. Me olvidé de decir que esta estructura de aquí se conoce como espina del omóplato, ¿verdad? En el borde interno va a estar el tríceps, va a estar lo que es uno de las partes cortas pues de los músculos
que forman parte de la parte pectoral de nuestro cuerpo, y la glena que nuevamente se observa aquí, ¿verdad? La fractura de la escápula, como les dije, corresponde al menos del 1% de todas las fracturas y al 5% de las fracturas del hombro. Siempre van a ir asociados un 50% a fractura de alguna costilla. Y si ya está fracturada alguna costilla o si está fracturada más de 2 costillas, 3 o 4, ya el 90% de estos pacientes ya tienen lesiones asociadas como contusiones pulmonares, de hemotórax, de hemoneumotórax y todo lo que hemos hablado en la clase pasada, ¿no? Todo lo que son tórax inestables, porque el traumatismo se ve que fue grande para producir una fractura. La clasificación de fractura de escápula eh, no se va a dar con ningún nombre, con ninguna nomenclatura. Simplemente se da debido a la localización donde está la fractura, habiendo dividido a la escápula en un cuerpo, que es el que está acá, en un ápice, que es lo que está acá, en una espina, que es lo que está acá, en una región glenoidea, que es lo que está acá, ¿sí? Y en una región acromial, que es la que está acá. Entonces, cuando existe una fractura a nivel del cuerpo, como podemos observar aquí, nos podemos imaginar cualquier tipo de trazo, un trazo oblicuo, un trazo transverso, un trazo oblicuo con transverso, un trazo longitudinal, lo que ustedes quieran imaginarse aquí, ¿ok? Cuando hablamos del cuello glenoideo, estamos hablando de este segmento, podemos encontrarnos con fracturas propias de la glenoides o intraglenoideas o del cuello de la glenoides. ¿Ya? Cuando hablamos de todo lo que es el acromio, estamos hablando de la parte distal en el acromio, y cuando hablamos de la espina del escápula es todo este segmento de aquí, ¿verdad? La apófisis coracoides es la que está acá adelante, ¿sí? Entonces, no hay una clasificación eh, muy sostenible para lo que son las fracturas de la escápula, y es por eso que este tipo de fracturas, la mayoría son de tratamiento conservador. Cuando está en el cuerpo, si es que existe algún gran desplazamiento, como por ejemplo esta fractura de aquí que va desde aquí hasta acá, podemos utilizar placas de compresión o placas de reconstrucción aquí con tornillos, ¿verdad? Pero tiene que ser unos tornillos tan finitos, porque recuerden que el omóplato, miren ustedes ese espesor que tiene, estarán entrando unos tornillos 4, 11, 10 milímetros de ancho para poder poner estas placas. Es por eso que mejor hay que pensar bien en el pro y en el contra de operar. O sea, voy a abrir la espalda de un paciente para poner 2 placas. Va a ser más cruento el tratamiento que los resultados. ¿Ok? Eh, Cuando hablamos de cuello glenoideo, estamos hablando de las fracturas a este nivel, a nivel del cuello de la glenoides. Y cuando hablamos de la glenoides propiamente, estamos hablando de las intraarticulares. Mucho ojo, estas fracturas, todas estas fracturas son quirúrgicas. Por más que sean un trazo pequeño o un trazo mediano, todas son quirúrgicas. ¿Ya? Cuando hablamos del acromión, ustedes ya saben que aquí el acromión en contacto con la clavícula puede darnos una luxación acromioclavicular dependiendo del grado de desplazamiento, grado 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, dependiendo del grado, también es el tratamiento. Grado 1 y 2, recuerden que era solamente conservadora. Grado 3, grado 4 y grado 5 son fracturas que ya necesitan tratamiento quirúrgico, ¿no? La apófisis coracoides, que es la de acá,
Dependiendo también del grado de desplazamiento, puede ubicarse tornillos aquí de compresión, siempre y cuando los ligamentos que están aquí, los ligamentos córacoclaviculares, estén rotos en su totalidad. Si es que hay un buen sostén del ligamento córacoclavicular y tenemos un trazo ahí estable, no hacemos nada. Y por último, la espina de la escápula, que es todo este rodete de aquí, que también se fractura. Y en el caso de esta fractura que tenemos acá, el tratamiento es conservador. ¿Ok? Las manifestaciones clínicas siempre van a ser dolor en la cara posterior del hombro, presencia de lesiones en piel como equimosis. ¿Se recuerdan ese paciente que tenía trauma de tórax y estaba todo el tórax morado en la parte lateral y que tú ya pensabas en una fractura costal, en una fractura de, de carilla costal? Pues simplemente aquí cuando existe también presencia de un hematoma, de una equimosis a nivel posterior, también estamos pensando en eso. ¿Ok? Por último, tenemos antecedentes de trauma de alta energía. O sea, paciente que ya viene con un antecedente de alta energía, generalmente accidente automovilístico o accidente por atricción, por aplastamiento de una sola, nosotros ya decimos que puede tener una fractura de escápula. Y miren ustedes que el diagnóstico es netamente radiológico, tanto para lo que son fracturas de húmero proximal, como de escápula y como de articulación acromioclavicular. Ustedes ya saben las proyecciones que nosotros tenemos, que van a ser pues proyecciones similares a la de la clavícula, como proyección anterior, posterior y proyección oblicua. En el caso de esta fractura, miren ustedes, nosotros tenemos el trazo glenoideo aquí. Por acá está la parte del nicho glenoideo. Esto se salió de acá. Esto es quirúrgico, por supuesto que sí, porque la glenoides tiene que tener una ínfima estructura, o sea, tiene que tener una estructura completa. Y si hay algún bache, algún hueco, algún tramo, la cabeza del húmero ya se va a trabar, va a doler, no va a moverse con normalidad. Si hay alguna punta por aquí, va a ir raspando la cabeza del húmero y puede presentarse lesiones artrósicas tempranas. ¿Ok? En el caso de una fractura con una proyección oblicua y con una proyección en ala o proyección alar, miren ustedes que aquí nosotros podemos observar el reborde óseo y aquí está la fractura. Y miren dónde está el otro tramo de hueso. ¿Ok? Entonces, esto va acá. ¿Sí? Esto es una fractura de espina de escápula. Mientras que acá, miren ustedes en dónde se encuentra el trazo. El trazo está acá y el otro trazo está acá. Esto es una fractura de cuerpo de escápula, pero no la podemos observar en una radiografía AP. Porque si ustedes se acuerdan, miren cómo es la proyección de esta. O sea, necesitamos de ley la proyección alar para poder observar, porque el trazo prácticamente puede ser así, como que puede ser así, ¿no? El manejo siempre va a ser, como les dije, la mayoría conservadora. El manejo quirúrgico solamente es cuando hay desplazamiento o inestabilidad glenohumeral. La reducción abierta siempre se utiliza muy rara vez y la mayoría puede tratarse colocándose un cabestrillo o comenzando una movilización activa precoz después de unas 4 semanas, ¿verdad? Entonces, como indicaciones quirúrgicas de las fracturas de omóplato a nivel del reborde glenoideo, tenemos una fractura desplazada del acromión y de la espina de la escápula con retracción e invasión del espacio subacromial. Es una indicación quirúrgica. Esto es quirúrgico. Segunda indicación es una fractura de la coronoides con luxación acromioclavicular. Lo que les dije al principio acá, la coronoides puede estar tranquila, puede estar sin novedad, siempre y cuando los ligamentos
coracoclaviculares estén bien. Si están rotos, la clavícula se va a alzar. ¿Ya? Entonces, eso es una luxación coracoacromial, como vemos acá. Más una luxación acromioclavicular también cuando existe daño a nivel del acromión aquí, de los ligamentos acromioclaviculares. ¿Ok? Por último, fracturas del reborde o labio glenoideo, lo cual vimos hace un momentito. Esto es una fractura bonita que inclusive no se trata por cirugía de osteosíntesis, sino que hay que hacer una artroscopía de hombro para poder ir con las anclas, porque el fragmento es tan pequeñito, como ven ustedes, que si tú quisieras poner un tornillo, una placa aquí o algo, terminas destrozando totalmente el fragmento. Es mejor ir con pinzas y con supersuturas o anclas para reborde glenoideo, ¿ya? Una fractura de estas es muy distinta. El reborde glenoideo estaba por aquí de antes, pero ahorita miren, es todo este margen. Entonces, esto sí tiene que venir para acá y esto puede ser fijado con un tornillo, ¿no? ¿Verdad? ¿Preguntas hasta aquí acerca de fracturas de la escápula? ¿Algo que no haya quedado claro? Una cosa, doctor, ¿hay alguna situación en la que haya sido, me escucha, Sí, le escucho. que haya sido en principio conservador y después haya tenido, qué sé yo, cuando trató de volver a rehabilitarla, ha tenido que usar alguna técnica quirúrgica? No, no necesariamente. Cuando una fractura es de tipo conservador, claro que tú tienes que valorar bien todo, pues. Si tú la consideras como una fractura conservadora, tienes que darle el tiempo debido de estabilidad o de inmovilidad a esa fractura y después de eso, pues tú comenzarás la movilización precoz. Pero sí, no fue una fractura que necesitaba conservador, sino quirúrgico, por supuesto que va a fallar. Entonces, para eso existe, como te digo, estas leyes en donde que tú ya sabes cuál es la que sirve para, qué fractura sirve para operar, qué fractura sirve para no operar. Porque como te dije al principio, también pueda que tú abras la espalda a un paciente solo por poner dos placas y se supone que esas dos placas ni siquiera están agarrando bien porque el espesor del hueso es demasiado fino. ¿Ya? Entonces, para eso nunca le hubiera operado, le hubiera dejado tranquilo ahí, que eso consolide solo y hubiera inmovilizado, claro está, el hombro, pues, ¿no? Doctor, una pregunta con Dime. respecto a la sutura que mencionó que se podía hacer en el cuerpo, en la región glenoide, donde mencionó esa fractura súper pequeña. ¿Ya? ¿Cómo se sutura esa parte? O sea, ¿con qué tipo de hilo se haría esa operación? Eso se sutura con anclas. Eso ya es artroscopía de hombro y artroscopía de rodilla. Cuando veamos lesión meniscal, les voy a enseñar los tipos de arpones, ¿ya? No son más que unas agujas grandecitas que ya tienen el hilo incorporado. Se clava, o sea, bueno, se reduce antes del fragmento ese y se lo clava al hueso. Al clavar con el hueso, este tipo de aguja tiene una especie de punta espiroidea, lo cual tú vas metiendo y vas dando la vuelta a esa aguja. Una vez que la aguja ya se queda anclada, tú simplemente retiras el componente este, porque son pinzas bien largotas, retiras el componente y eso ya se quedó pegado ahí. Con un nudo, que el nudo está ahí, y tú lo que tienes que hacer simplemente es alar ese nudo para que quede anudado. Tal vez se confundan en este momento con lo que son las anclas o los arpones, pero cuando ya estemos viendo artroscopía de rodilla, les daré yo mismo acuerdo y les diré esto que utilizamos en el menisco, esto que utilizamos acá en los cuernos meniscales, también lo utilizamos en el reborde glenoideo. ¿Ok? Pero no son suturas que tú piensas como los propios hilos que sirven para suturar piel y toda la cuestión. ¿Estamos? Doctor, una pregunta. Dime. Cuando usted mencionó de la fractura de la inmunidad y que mencionó artrosis temprana, ¿cuál es el tiempo que tenemos o el tiempo aproximado en que se pueda formar? No te escucho muy bien.
Hola, ¿me escucha bien? Ahí te escucho, pero igual te escucho lejos, no sé. Usted mencionó lo de la fractura glenoidea sobre artrosis ¿Ya? temprana. ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo que comprendería esa artrosis temprana? Como para antes de operar o ya decir que Ah, ya no, esa pues artrosis. si es que tú no operas un paciente con daño glenoideo, a los 2 años ya tienes una artrosis de la articulación. Igual en rodilla, igual en rodilla. Si tú no operaste un menisco roto, el menisco se pierde, se daña, la cavidad glenoidea se pierde, se daña, en este caso en el acromio, en el omóplato y simplemente entra en artrosis esto. Gracias. ¿Ok? Bueno, ahora sí, pluma y papel, que comenzamos con las perlas de las fracturas. Doctor, disculpe la consulta. La lección está para la 1:45. Déjale nomás La ahí. damos para Nadie al entra. final. Ya. Nadie Sí, sí, entra. era para Acuérdate saber eso. siempre. Ajá, ya. Nadie entra. Listo. Vamos a hablar acerca de las fracturas de la región proximal del húmero y en general fracturas de la región proximal de cualquier hueso. ¿Ok? Denme un segundito, por favor. Detenemos. Hola chicos, me están escuchando, ¿no? Tuve que ir a hablar con los de Claro porque justo se pusieron a golpear aquí mismo. Bueno, entonces comencemos a hablar acerca de las fracturas de la región proximal del húmero. Y como les decía, en general, cualquier tipo de fractura de la región proximal de un hueso, que va a tener las mismas características, va a tener el mismo mecanismo de lesión, va a tener posiblemente el mismo tratamiento, ¿ya? Y va a tener las mismas complicaciones. Eh, las fracturas de húmero proximal corresponden al 5% de todas las fracturas del cuerpo humano. Siempre se va a dar en menores de 40 años y siempre va a ser la incidencia más en varones cuando tienen menos de 40 años. Cuando son más de 40 años, la prevalencia es en la mujer, ¿ya? Siempre el mecanismo de lesión de las fracturas de húmero proximal van a ser los mecanismos directos y los mecanismos indirectos. El mecanismo directo siempre va a ser el golpe, el trauma, el accidente de tránsito y el mecanismo indirecto siempre va a ser aquel mecanismo de golpe por compresión axial que se va a dar sea en la mano, en el codo y que haga que la onda de choque rebote hacia la cabeza del húmero o a la región proximal del húmero
produciendo los distintos tipos de fractura. ¿Ya? Anatómicamente, el húmero también, al igual que cualquier otro hueso, tiene inserciones musculares muy importantes, como por ejemplo aquí, en donde que se van a insertar los músculos supraespinosos, subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor, que van a ser los músculos diana o los músculos daninos cuando existe fracturas tanto de húmero proximal como de húmero diafisario, porque estos músculos van a ser los encargados de traccionar al hueso y van a tornar muy difícil el tratamiento conservador o el tratamiento quirúrgico inclusive. O sea, la cirugía va a ser muy compleja, muy difícil, porque estos músculos lo que van a hacer es deformarte. Ya vamos a hablar más adelante y aclarar esa situación. ¿Ok? En la parte anterior también, perdón, esta es la anterior. En la parte posterior también, pues en el troquín y en el troquíter, tenemos las inserciones, como vemos aquí, del supraespinoso, del infraespinoso y del redondo mayor, ¿verdad? La anatomía del húmero proximal consta de tres partes principales. Tenemos una parte conocida como el húmero proximal inicial, que va desde el cuello anatómico hasta la cúpula humeral. El segundo es una parte lineal en el nivel de la epífisis, esto hablando en huesos de niños pues, o de personas menores de 11, de 10 años que todavía tienen la fisis ahí. Y la tercera zona es una línea que va prácticamente 1 centímetro por debajo de la línea del epífisis, conocido como cuello quirúrgico. ¿Ok? Entonces, todo esto forma el húmero proximal. ¿Ok? Recordemos que va a tener aquí sus tuberosidades para la inserción de los músculos. ¿Alguien va a hablar? ¿Va a decir algo? ¿Ha prendido el audio por ahí? ¿Nada? Bueno, muy importante la vecindad de la cabeza del húmero, o más bien dicho, la vecindad de la articulación glenohumeral, porque aquí se van a encontrar ya los troncos secundarios del plexo braquial. Y cualquier luxación, subluxación o luxofractura que se dé a este nivel puede comprometer los troncos secundarios de donde sale el nervio radial, el nervio cubital, el nervio mediano y el nervio musculocutáneo. Recordemos bien eso. ¿Ok? Hay un nervio que es muy importante, ¿sí? Hay un nervio que es muy importante y que va a salir del tronco secundario. ¿Dónde está? Que es el nervio circunflejo o el nervio axilar, que lo tenemos aquí en amarillo, ¿ya? Este nervio es muy importante porque es el nervio que va a inervar al músculo deltoides. ¿Y para qué sirve el músculo deltoides, chicos? Para producir la abducción del brazo, o sea, abrir el brazo. Es más, cuando existen fracturas de húmero proximal y la placa fue colocada sin querer por encima del nervio y aplasta el nervio, tu cirugía pudo haber sido la mejor cirugía del mundo respecto a húmero proximal, pero ese paciente en el postquirúrgico no va a poder levantar el hombro. ¿Ya? Y eso es pues una iatrogenia, es un error quirúrgico, ¿verdad? Para eso existen ciertos abordajes al húmero proximal que ya lo vamos a ver más adelante. Y eso, doctor, es irreversible, o sea, ya no va a poder levantar. Claro, o sea, eso es irreversible si no se diagnostica a tiempo, pues, ¿no? Bueno, primera perla. Toda epífisis proximal de todo hueso tiene una irrigación. Primera perla. Toda epífisis proximal de un hueso tiene irrigación. Si esa irrigación se corta,
¿ya? Muere el hueso, o sea, muere esta zona. ¿Cómo se llama esa patología? Necrosis avascular. ¿Dónde nomás se va a dar necrosis avascular? En las epífisis proximales de los huesos, que sobre todo tengan cabeza y cuello. Ejemplo, el húmero tiene cabeza y cuello. El radio tiene cabeza y cuello, o capitellum radial y cuello radial. El fémur tiene cabeza femoral y cuello femoral, ¿ya? Huesos más anchos, como por ejemplo el cúbito, que no tiene cabeza ni cuello, no va a sufrir una necrosis avascular, o la tibia no va a sufrir una necrosis avascular. En donde también se va a dar necrosis avascular en huesos pequeños que tengan muy pobre irrigación, o en huesos planos que tengan muy pobre irrigación. Ejemplo, el escafoides a nivel de la mano y el astrágalo a nivel del pie. Cuando estos huesos se fracturan, y sus fracturas son fracturas multifragmentarias, son fracturas demasiado extensas, son fracturas conminutadas, es muy probable que el hueso muera. ¿Cómo se ve cuando un hueso muere? Pues simplemente desaparece. Así, a la vista de la persona, tú le operas o le dejas estabilizado esa fractura, o no le operas y le pones un cabestrillo, y a los 2 años, al igual que la osteoartrosis, que su compañero me preguntó, doctor, ¿y a qué tiempo se produce la artrosis cuando no se trata la glenoides? Aquí mismo, a los 2 años también, tú haces una radiografía de control porque ya ves limitación en el paciente, ya ves que el paciente pues no puede mover la extremidad, sea la pierna o sea el brazo, entonces haces la radiografía y ya ves que la cabeza desapareció. Se ve un hueso así, de aquí hasta acá. Nada más. Eso se llama necrosis avascular. Primera Doctor, una perla. pregunta, ¿y ahí en ese momento hay alguna alternativa ortopédica o algo? ¿O ya no ¿Cuándo? hay? ¿Cuando hay la necrosis avascular o para evitar la necrosis avascular? No, no, cuando ya está, ya está la Ah, sí, prótesis. Colocar pero una igual supongo prótesis. ya con limitación. ¿Mande? ¿Ya con algún tipo de limitación o ya, o no? Bueno, se supone que la prótesis es para que tú mejores el rango de movilidad, pero no hay una prótesis que te dé el 100% de movilidad como que fuera algo normal, para nada. O sea, te quedas con cierta limitación, pero la verdad es que las cirugías de traumatología, cirugía de salvataje de miembros, cirugía de reemplazo articular y cualquier otro tipo de cirugía en la parte de traumatología y ortopedia tiene un principio: quitarte el dolor. Segundo, mantener una estabilidad funcional de tu extremidad. Y tercero, ganar un cierto rango de movilidad para que tú hagas tu vida normal y cotidiana. No hay ninguna cirugía, peormente en fracturas muy complejas, en fracturas complicadas o que ya tienen complicación postquirúrgica, como por ejemplo el hecho de que te pusieron una placa, se te infectó, te sacaron la placa, te hiciste osteomielitis, te pusieron fijadores, te cortaron hueso, te dejaron 20 centímetros sin hueso, eso. Entonces, son cirugías de salvataje de miembros inferiores. Pero te repito, lo primero es quitarte el dolor, porque el paciente que tiene necrosis avascular no se va a quejar porque no mueve el brazo. Se va a quejar porque con cualquier minúsculo movimiento que haga le va a doler. ¿Ok? Bueno. Doctor, otra pregunta. ¿Y el dime. hueso que se sigue necrosando, que se sigue muriendo y luego complica alguna otra parte o el No. área muscular? No, no, para nada. Solamente es netamente hueso. Y no es que el hueso se sigue muriendo. El hueso llega hasta un segmento nada más que murió, se reabsorbió ese hueso en el cuerpo es sabio, reabsorbe ese hueso, por eso te digo que desaparece. O sea, ya voy a buscar imágenes de necrosis avascular, simplemente desaparece el hueso, nada más. Tú le operas, le miras y después a la siguiente consulta del año y medio ya ves que ya no hay hueso.
¿Ok? Entonces no es que va a desaparecer más. Esa es entonces la primera perla. La segunda perla es entonces que cada hueso tiene su irrigación. Cada hueso tiene su arteria nutricia y hay que cuidarla como dé lugar. Esa es la segunda perla para las fracturas de huesos largos. Y bueno, algunos de huesos cortos también, como les dije, el escafoides y el astrágalo. ¿Ya? Entonces, en la cara anterior y en la cara posterior del húmero, la arteria que va aquí a nutrir a la cabeza, al cuello, va a ser la arteria axilar. ¿Ok? No me interesa que me digan que el axilar se divide en arteria circunfleja anterior, circunfleja posterior, tuberosidad mayor, tuberosidad menor, y para la rama para la inserción de los tendones. No, quiero que sepan que esta es la arteria que manda aquí, que es la arteria axilar. ¿Ok? Tanto en la anterior como en la cara posterior. Esta es la que manda. Y te repito, si es que hay una gran fractura y hay ruptura de estos vasitos, de esta vascularidad, pues simplemente la cabeza del húmero muere. ¿Ya? El mecanismo de lesión ya hablamos que va a ser mecanismo directo y mecanismo indirecto, ¿sí? El mecanismo o traumatismo indirecto siempre va a ser paciente anciano que se cae. Se cae de la cama, se cae de la silla, se cae estando caminando y golpea con su codo el piso o golpea con su mano el piso, ¿ya? Y tanta es la presión de compresión axial que viaja hacia la cabeza humeral o algunas veces también viaja hasta el codo y fractura el codo, ¿ya? Mientras que el traumatismo directo va a ser siempre un traumatismo por golpe directo o por leves fuerzas de rotación. Mucho ojo, tercera perla. Solamente el único hueso o la única articulación que se puede fracturar o luxofracturar en el cuerpo por electricidad o por convulsiones es el húmero. Estamos hablando convulsiones, no estamos hablando de que alguien convulsionó y estando convulsionando se cayó del primer piso o se cayó de la escalera de la cuarta escalera y cayó al piso y se fracturó otra cosa. No. Estamos hablando que estando bien, parado, sentado, acostado, sufre un choque eléctrico o sufre una convulsión mantenida, son tantas las fuerzas de los músculos aquí, sobre todo del pectoral mayor que tenemos acá, que termina destrozando, fracturando la cabeza del húmero. Hablando del húmero proximal. Si es que es un choque eléctrico, igual. El choque eléctrico es tan fuerte que contrae los músculos de todo el manguito de los rotadores y de toda la parte que vimos acá, de toda esta parte, redondo menor, infraespinoso, supraespinoso, por acá vimos el subescapular, el pectoral mayor. Acuérdense que acá está el pectoral mayor, acá está el serrato anterior. Entonces es tanta la carga eléctrica que pues termina rompiendo el hueso. Si el paciente vive con la descarga eléctrica, tiene como resultado pues, una fractura. No estoy hablando tampoco en forma generalizada. No te digo que vayas a meter los dedos en el toma corriente y compares que sí te puedes fracturar el húmero. Estamos hablando de choques eléctricos con gran carga eléctrica, ¿ya? Igual las convulsiones. Hay pacientes que convulsionan o tienen movimientos tónico-clónicos sostenidos durante aproximadamente 4 o 5 minutos, que a veces hasta se les hace cortocircuito el cerebro. Pues bueno, ese tipo de pacientes se pueden fracturar. ¿Ok? Entonces, la siguiente perla es que el único hueso que puede fracturarse por choques eléctricos y por convulsiones sostenidas es el húmero. Me acuerdo que también se fracturaba o se luxaba la mandíbula. El maxilar inferior también se luxaban los choques eléctricos y las convulsiones mantenidas. ¿Ya? Listo. El diagnóstico se lo hace por radiografía. Igual son las mismas tomas que la clavícula, son las mismas tomas que la articulación acromioclavicular, son las mismas tomas que el omóplato. Va a ser una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral. También la radiografía alar también nos va a servir bastante, ¿sí?
la radiografía alar y la radiografía axilar o radiografía en toma axial, como vemos aquí, ¿no? Eso ya lo vimos en la clase anterior. La clasificación de NIR nos ayuda a definir el grado de fractura, nos ayuda a definir el grado de desplazamiento y nos ayuda a definir las estructuras que están tomadas o que están fracturadas en un número proximal, sobre todo para darnos el pronóstico. NIR creó esta clasificación justamente para decir, esta fractura de aquí va a tener un buen pronóstico, la fractura de acá va a tener un mal pronóstico. La fractura de aquí, mejor ya no la operes, simplemente deja que se haga una necrosis avascular o directamente anda, saca estos fragmentos, como por ejemplo la de aquí, saca este fragmento, y lo único que haces simplemente ya es anclar la prótesis de húmero, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve la clasificación de NIR, la cual te va a servir principalmente a ver si es que la fractura es en el cuello anatómico, si es que es en el cuello quirúrgico, si es que es una fractura angulada, impactada, conminutada, si es que es una fractura que se acompaña de fractura de troquíter o una fractura de troquín, ¿sí? Entonces, todo esto tiene NIR. Pero también nosotros tenemos una clasificación AO, que es un poquito más sencilla o más simple, y que divide a las fracturas en fracturas AOA, AOB y AOC. Vamos a decir que las fracturas A son aquellas fracturas con un solo trazo de hueso, que puede ser un trazo pequeño, un trazo mediano transversal o oblicuo o espiroideo y un trazo un poco más largo, igual, transversal, oblicuo o espiroideo. Esa es la diferencia entre este tipo de clasificación tipo A, que la una es una fractura unifocal de troquíter, la otra es una fractura de cuello quirúrgico y la otra va a ser una fractura de cuello quirúrgico más la metáfisis, o sea, se va un poquito más abajo el trazo de fractura. Las de tipo B ya son un poquito más cruentas, ya no se habla de un solo fragmento como aquí, sino acá ya se habla de dos fragmentos, 1, 2, ¿ya? Y también existe B1, B2 y B3 y se va a dar de acuerdo al grado de desplazamiento de la cabeza humeral, como vemos acá la 3, que ya tiene un gran desplazamiento, y también de acuerdo a el trazo de fractura. Este de aquí está cogiendo el troquíter, igual sigue siendo una fractura extraarticular, o sea, no está tomado la articulación, pero esta de acá ya está partiendo la cabeza en dos, ¿ya? Mientras que la de acá no partió igual la cabeza en dos, pero tiene un proceso inferior a la cabeza y su cabeza está involucionada, o sea, está al revés. Es una fractura muy desplazada, ¿ya? Entonces, este es el tipo B. Y si así vamos con la A, con la B, el tipo C ya son las más desastrosas. Ya son inclusive luxofracturas, como la que vemos acá en la C2, ¿sí? Impactadas, igual, con un segmento o un fragmento tuberositario inferior. Acá está. Y la última, que es la tipo C3, que es la desplazada con una luxación. Luxación es ya toda desubicación de cabeza. No necesariamente tiene que estar la cabeza por acá en una luxación posterior, en una luxación anterior, en una luxación superior. Ya de por sí esta cabeza ya está fuera del sitio, como ustedes ven, ¿no? Ya está inclinada. Entonces esto ya es una luxación. La tipo 3 es la más desastrosa, pues, ¿no? El tratamiento, también existe aquí tratamiento conservador versus tratamiento quirúrgico. ¿Ok? El tratamiento conservador siempre nos va a ayudar a que se haga un callo de hueso precoz y siempre nos va a ayudar a que haya una consolidación mucho más sólida, sobre todo en este tipo de fracturas, en las fracturas A, donde que si está tomado una fractura de troquíter que no tenga nada que ver con ninguna inserción muscular, se la deja ahí.
Una fractura de cuello lo que se hace es reducirla y dejarla ahí con un cabestrillo, al igual que una fractura de cuello quirúrgico con impactación metafisaria. Ya cuando hablamos de las fracturas B o de las fracturas C, estas ya son netamente quirúrgicos. Y para acceder al húmero proximal, nosotros tenemos dos accesos o dos vías de cirugía que van a ser el acceso deltopectoral y el acceso transdeltoideo. ¿Ok? Como ustedes pueden ver en el acceso dectopectoral, no vamos a tocar para nada el nervio circunflejo que está por detrás dando la vuelta, ¿sí? La incisión va a ser más bien en la parte anterior a nivel, casi que a nivel del surco deltopectoral, de la línea que une el pectoral con el deltoides. ¿Ya? Y aquí la sorpresa que podemos encontrarnos es que cuando ya estemos adentro, a este nivel, si no hacemos una buena involución o una buena disección, nos vamos a encontrar aquí con el paquete vasculonervioso. Arteria, nervio y vena axilar. ¿Ya? Es muy importante este acceso para las prótesis, sobre todo para las prótesis. Cuando yo quiero colocar una placa, yo prefiero irme por el acceso transdeltoideo, que como te dice la técnica, tomas como referencia la apófisis acromial, desde su borde realizas una incisión de 5 a 7 centímetros, pausas hasta donde que termine el 7 centímetros, respetas 4 centímetros de largo, donde que aparentemente piensas que está el nervio circunflejo, y realizas otra incisión más aquí de unos 3 centímetros. ¿Ya? Con eso tú ingresas así, mira, ingresas por arriba así, respetas esta piel e ingresas por abajo nuevamente. Llegando, ¿dónde estamos? Ya. Llegando a cubrir prácticamente esta zona y esta zona. ¿Qué es lo que hacemos cuando ya estemos desnudando el hueso tanto aquí como acá? Bueno, acá va a estar totalmente fracturado. Metemos nuestro dedo o metemos una pinza y vamos separando el nervio circunflejo del hueso. Lo vamos tocando, se toca como un tallarín a medio coser más o menos el nervio circunflejo, el nervio axilar. Una vez que nosotros ya hemos hecho eso, pues ahora sí podemos desplazar nuestra placa. No de abajo hacia arriba, sino ahora de arriba hacia abajo. Y ponemos nuestra plaquita aquí. ¿Qué tipo de placa se utiliza aquí? Se utiliza una placa filos, que es esta de acá. O una placa para húmero proximal, ¿verdad? Entonces, si la placa está bien colocada, el nervio tiene que estar por afuera. El nervio tiene que volver a dar la vuelta, pero por afuera nada más. ¿Ok? Así. Si la placa está mal colocada o Dios no quiera, tú pusiste la placa encima del nervio, al paciente le dejas con esa limitación para no poder elevar el brazo. El deltoides lo mataste. ¿Ok? Bueno, cuando hay fragmentos pequeños, podemos utilizar tornillos de transferencia o canulados, podemos utilizar cerclajes, podemos utilizar clavos retrógrados también a veces, como vemos aquí. Todo nos va a ir bien siempre y cuando los fragmentos se dejen arreglar y no haya ninguna indicación. Yo creo que en el Instagram mío hay como 3 o 4 pacientes de fracturas de húmero que operé. Y hay una fractura bien desastrosa, que nos quedó muy bonito. Quedó muy bonito en el postquirúrgico. Les invito a que lo vean cuando tengan tiempo. ¿Ok? También se usa clavijas, sobre todo en personas adultas mayores y en niños. Recuerden, otra perla. A los niños no se les coloca tornillos ni clavos, ni tampoco se les coloca placas, porque los niños están en crecimiento. La epífisis y la metáfisis de los niños que están en íntima relación
están en crecimiento y al colocar tú una placa lo que estás haciendo es un arresto epifisario, haciendo que crezca más una extremidad que la otra. Entonces, ¿qué se utiliza con ellos? Clavijas, así como aquí. ¿Cuánto tiempo se deja una clavija? Solamente 4 a 5 semanas. Se saca la clavija y el niño continúa con su inmovilización. En los niños he colocado clavijas en B. He colocado de aquí para acá también clavijas en B al revés, ¿ya? O como lo que está aquí. Los clavos se quedan afuera, no se preocupen, los niños no se van a sentir mal ni los clavos duelen y de ahí pues su cabestrillo o su inmovilizador. Eso ya es en adultos. Ahí está también otro tipo de osteosíntesis donde que se coloca clavijas y en el espacio muerto que está aquí es preferible rellenarlo con injerto de hueso de cresta ilíaca para hacer la tapita y pues volver a hacer un cerclaje o a colocar una placa. Acá también podemos colocar una placa, pues no para no estar hechos los especiales colocando tornillos y tornillos, ¿verdad? Listo. La rehabilitación suele ser suficiente con un cabestrillo normal. Después de operado, si es que la cirugía fue una cirugía exitosa y si los fragmentos fueron unos fragmentos estables, tipo clasificación A o tipo clasificación B o tipo NIR 1, NIR 2 o hasta NIR 3, al paciente le puedes comenzar a hacer mover ya el brazo a las 3, a los 2 o 3 días de operado. ¿Ya? Es más, los niños ya operados al siguiente día comienzan a querer elevar el bracito. Si no fuera por el inmovilizador que se les deja para que descanse la articulación, ellos ya comienzan a mover el brazo. ¿Ok? A las 4 semanas, apenas se compruebe la consolidación, ya se comienza a realizar ya movimientos activos. O sea, ya los movimientos de flexo-extensión, los movimientos de rotación, los movimientos de aducción y abducción, ¿no? Realizado una hemiartroplastía, esto se inicia a la movilidad a la brevedad posible. Otra perla. Cuando uno realiza una prótesis, sea de rodilla, de cadera, de muñeca, de tobillo o prótesis de hombro, la movilidad es inmediata. O sea, al siguiente día, en cuanto ya esté despierto el paciente, vamos a mover esa articulación. ¿Ok? Se realizan los ejercicios de Codman, que ya vamos a ver más adelante cuáles son los ejercicios de Codman, que van a ser movimientos activos y pasivos del hombro. Ahí está. Los ejercicios de Codman no van a ser más que ejercicios de amplitud de movilidad del hombro, solo del hombro, ¿ok? En donde que el brazo tiene que estar rígido y como ustedes ven, los ejercicios van a ser pendulares, hacia adelante, hacia atrás, laterales, de un lado hacia otro y en círculos y viceversa, al otro lado, en círculos y al otro lado. Estos son los ejercicios de Codman justamente para lo que es daños en el hombro, no solamente fracturas de húmero, capsulitis adhesiva, tendinitis, bursitis, lesión del manguito de los rotadores, posquirúrgico ¿cómo se llama esto? De manguito de los rotadores, posquirúrgico de artroscopía de hombro. Pues todo esto nos sirve como ejercicios, ¿ok? ¿Cuáles son las complicaciones? Y esta es la perla que les decía a ustedes. Las complicaciones de este tipo de elementos óseos con cabeza y con cuello va a ser la necrosis avascular más frecuentemente, pseudoartrosis también, que no es más que la falta de consolidación de hueso. Es a veces infrecuente, ¿ya? Pero cuando se da tanto la necrosis como la pseudoartrosis, mejor hay que colocar una plastía, una acromioplastia o una prótesis. ¿Ok? Consolidación viciosa. Si es que el paciente no se operó o no fue donde el médico, pues se le pega, si es que se le pega de una manera no habitual, no anatómica. Para eso hay que hacer una artroplastía, si es que es tanta la limitación o si no se deja así nomás. Y lesión neurovascular, sobre todo lesión del nervio. Aquí está mal.
sobre todo lesión del nervio axilar o circunflejo o lesión del plexo braquial. ¿Ok? Eso en cuanto a fractura de húmero proximal. ¿Preguntas? Doctor, Dígame. sigue compañera, yo espero. ¿Preguntas? Gracias. Doctor, ¿después de cuánto tiempo puede pasar la necrosis avascular? Ya dije, 2 años. 2 Ah. años, 1 año y medio, 1 año. Doctor, Dependiendo del potencial de fractura que tienes, ¿no? Dígame. la persona puede, al fracturarse, producirle la necrosis vascular y darse cuenta el cirujano a la hora de que vaya a hacer la cirugía. No, porque la necrosis avascular se produce al año. La necrosis avascular es una complicación de una fractura muy conminutada y muy compleja de húmero, ¿ya? Nosotros como cirujanos de fracturas, pues lo que mejor queremos hacer por el paciente es salvarle el hueso, ¿verdad? Entonces, no por el hecho de que venga una fractura conminutada tipo 3C o C3 creo que era de húmero, o una NIR tipo 5, no quiere decir que tú ya abras el paciente y digas, oh, no, ya esto va a la necrosis vascular porque va a la necrosis vascular. A veces sucede que se salvan, a veces sucede que una cosa son tus ojos que miras muchos fragmentos o que la radiografía mira muchos fragmentos, pero otra cosa es que estén indemnes o estén bien protegidas las arterias, las circunflejas, la anterior, la posterior, las arterias del troquín, y que aparte de eso el paciente sea un paciente sano, un paciente joven, entonces estos pacientes hacen neoformación vascular, hacen angiogénesis y forman nuevos vasos, ¿ya? Una necrosis avascular, estoy hablando de un anciano, anciana de 80, 70 años, de una persona de 50 años fumador, alcohólico. Recuerden que el tabaco no sirve para cicatrizar bien ni para la circulación. Entonces, ahí sí yo puedo decir, bueno, voy a operarle igual, voy a ponerle igual la placa para que la señora o el señor disfrute de su placa, no sé, 1 año y medio, pero esto tiene cara de que se va a ir a la necrosis avascular. Entonces, es muy poco probable que yo abra un paciente, vea los fragmentos y le diga, esto se va a ir a la necrosis avascular, o lo que tú me dices, abro un fragmento y ya veo que estoy en necrosis. No, porque para eso tienes que hacer primero la radiografía para ver con qué te vas a encontrar ahí. Porque a veces sucede que mandas a hacer una radiografía y el hueso faltante también sucede, ¿ah? El hueso que te faltaba para la cirugía anterior, ahora ya lo tienes. Eso se llama vuelta a crecimiento óseo, ¿ya? Y así hay un sinnúmero de casos. ¿Alguna otra pregunta? Yo otra. Cuando se hace la cirugía y se pone la placa, ya a nivel de la parte proximal del húmero, ¿Ya? y hay necrosis, se supone que esa parte se desaparece y la Pe- placa quedaría como en el aire, en el así aire, es, ¿verdad? así es. Y La podría placa. volverse como a luxar otra vez Es que, o es que ya, dependiendo. es que ya con la necrosis avascular, cuando ya la necrosis avascular comienza a atacar, ya el paciente ya comienza a sentir dolor, comienza a sentir limitación funcional, comienza a sentir adormecimiento de la cara del deltoides, ya comienza a sentir todo lo que conlleva una inestabilidad o a un hombro congelado, ¿ya? Entonces, sucede eso. La placa se queda ahí, la placa se queda anclada a la diáfisis del húmero, pero arriba ya no hay nada. Y la placa está ahí flotando con sus tornillos nada más. Hay que sacar esa placa, por supuesto que sí. Hay que poner una prótesis, siempre y cuando las condiciones del paciente lo ameriten. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos. Doctor, una pregunta. Y eso es lo que usted ahorita acabó de comentar hace poco, lo del nuevo crecimiento óseo, ¿en qué caso se da? El crecimiento óseo se puede dar en personas jóvenes, en personas que no tengan infecciones en las heridas ni infecciones en el hueso, en personas que hayan tenido fracturas expuestas y que hayan perdido parte del hueso
y que tú como médico le pones el sistema de fijación externa y le dices, ¿sabes qué? No te voy a hacer nada hasta que la infección tuya se pierda totalmente, porque si te pongo una placa, un clavo y te contaminas, uf, es peor todo. Y resulta que la ves a los 2 meses, a los 3 meses, y ese faltante de hueso creció un poquito. Pero no estoy hablando de que le va a crecer muchísimo, ¿sí me entienden? O sea, estamos hablando de que le crecerá unos 2 milímetros o 1,5 milímetros, o hay veces en que se produce un fenómeno conocido como membrana de Masquelet, que no es más que, les voy a poner un ejemplo, digamos que en un paciente que se fracturó el húmero, ¿ya? Digamos en un paciente que se fracturó el húmero, aquí está la fosa olecraniana, ¿ya? Tuvo una fractura expuesta y perdió 2 centímetros de húmero, ¿ya? Porque esa fractura expuesta fue conminutada, estuvo contaminado todo. Entonces, a este paciente le pusimos un sistema de fijación externo, ¿ok? Y le mandamos a la casa para que se recupere, le mandamos a la casa para que tome antibióticos, etcétera, etcétera. Y lo vemos a los 3 meses y a los 3 meses observamos esto en el paciente. ¿Ya? Esto se conoce como membrana de Masquelet, en donde que sí creció un poquito el hueso, pero aquí el hueso se quiso pegar y no va a poderse pegar. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se opera esto, se abre, se rompe la membrana de Masquelet, se aprovecha este hueso que creció, se reaviva canales óseos y bueno, pues o se da compresión a este brazo que quede un poquitito más, o se hace un transporte óseo, se hace un corte aquí y se va haciendo crecer el hueso, se va haciendo crecer el hueso hasta que toque de nuevo por acá. ¿Ok? Entonces, hablo en ese sentido, pero asimismo existe lo contrario. Digamos que aquí se fracturó la cabeza a este paciente y a los 2 años ya desapareció la cabeza. ¿Qué es lo que se va a ver aquí? Se va a ver esta imagen. Así se va a ver la imagen del húmero. Y como dijo su compañero, y la placa, sí, la placa está aquí. La placa está aquí bien adosada, pero acá ya la placa no tiene a dónde adosarse. Pues la placa está aquí solamente con los tornillos nada más. Así se ve en la radiografía lo que es la necrosis avascular, tanto del húmero como del fémur. Les invito a que se metan a internet, googleen y vean necrosis avascular imágenes y ahí, bueno, van a darse cuenta. ¿Ok? Doctor, una consulta. En ese caso, no podemos hacer un injerto óseo como se hizo cuando había una faltante a nivel del número proximal y se le ponía un injerto de, como usted explicó, un injerto ahí a nivel faltante. Ya, te soy sincero. El estudio que yo hice en el Vernasa y que fue uno de los mejores estudios, fue un estudio experimental. Yo siempre estoy de acuerdo más en el transporte óseo que en el injerto intercalar, ¿ya? Si yo hice el estudio fue para ver la tasa de éxito que teníamos en el Hospital Luis Vernasa porque quería pelear con Solca, porque la tasa de éxito de Solca es muy superior. ¿Qué te quiero decir? Que los injertos intercalares en Solca son todo un éxito, pero porque se trabaja con pacientes que ya son pacientes con cánceres de hueso. ¿Qué te quiero decir más vulgarmente hablando? Ese paciente no tiene posiblemente chance de que el hueso le crezca por 1 año o 2 años porque solamente tiene 8 meses de vida o 10 meses de vida. Entonces, mejor saco un hueso de un cadáver, le pongo a él que se le va a pegar en 3 meses y bueno, tiene 3 meses más de felicidad con su extremidad. ¿Sí me entiendes? En el caso del Vernasa, yo hice injertos intercalares vuelta en pacientes postraumáticos con lesiones óseas severas, como las que les indiqué la vez anterior. Y si no les he indicado lo que son transportes óseos, algún rato les indico ese estudio, que lo tengo en PowerPoint, en donde que tenían unas fracturas viciosas, unas fracturas con consolidación viciosa, y lo que quise vuelta con ellos es retomarles a la sociedad rápido, ¿sí? O sea, operarte, colocarte tu injerto intercalar, colocarte tu clavo, colocarte tu placa y ya, a los 3 meses, 2 meses, ya tú ya estás allá. ¿Por qué?
Porque el transporte óseo demora 1 año, año y medio, 2 años en transportar el hueso, porque el hueso crece con el transportador óseo 1 milímetro por cada 24, 48 horas. 1 milímetro, ¿ya? O sea, si un paciente necesita 30 milímetros, necesita aproximadamente 60 días, que es mentira. Siempre va a ser el doble por el doble. 120 días aproximadamente para que te crezca solo 30 centímetros. ¿Ya? Perdón, 30 milímetros. ¿Ya? Estamos hablando de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, por eso hice yo el estudio en el Bernaza. Pero si tú me dices a mí, doctor, ¿qué escoge usted? ¿Injerto intercalar o transporte óseo? Yo me voy por el transporte óseo. ¿Ya? Sobre todo en personas jóvenes y en personas sin ninguna complicación. Tal vez en personas ancianas, que también sé que tengo que llevarle rápido, meterle rápido a la sociedad, que nunca he visto un ancianito con fijadores externos en la casa. Bueno, tal vez en ellos también me arriesgaría a hacer un injerto intercalar, pero también con las indicaciones. Al menos yo de todos los injertos intercalares saqué muchas conclusiones y eso, una de las conclusiones es que un transporte de tibia fracasa. Nunca hacer un transporte, un crecimiento óseo un transporte de tibia, o sea, un injerto intercalar de tibia, porque fracasan todos, porque la tibia es un hueso poco vascularizado. Entonces, para que esto tenga éxito, necesitas un hueso bien vascularizado. Y segundo, nunca hagas un injerto intercalar que sea más de 12 centímetros de longitud. Cuando ya pase de los 12 centímetros, ese hueso muere, no sirve de nada. ¿Ok? Menos de 12 centímetros ha sido un éxito siempre. Continúo. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Bueno, hablemos de las fracturas de la diáfisis del húmero. La diáfisis del húmero se extiende desde el borde superior de la inserción del pectoral mayor hasta el borde superior de la región supracondilia, ¿no? Va a presentar 3 caras del húmero, va a presentar 3 bordes y 2 compartimentos. Un compartimento anterior donde que se encuentra el bíceps y un compartimento posterior donde que está el tríceps, ¿verdad? Por debajo del tríceps está el músculo sural o la fascia sural. Estas fracturas corresponden al 3% del total de las fracturas. La mayoría siempre va a ser por trauma de alta energía. La mayoría también es por trauma directo, ¿sí? Y la mayoría de las fracturas del húmero son manejadas ortopédicamente con buenos resultados, pero también quirúrgicamente con buenos resultados, ¿ya? La mayoría, como el 95%, son cerradas. El 5% siempre van a ser abiertas. Aquí también viene un pro y un contra. Al operar un húmero, yo rápidamente lo meto a la sociedad al paciente. O sea, se opera el húmero y a las 2 semanas el paciente ya está en su casa o en su trabajo ya trabajando. No como antes, porque tiene que estar en recuperación, pero por lo menos en 2 semanas él ya está trabajando. En cambio, con un tratamiento conservador, el paciente demora, recuerden, de 4 a 6 a 8 semanas hasta 10 semanas, dependiendo de la calidad de hueso, si el paciente fuma, no fuma, si el paciente tiene un trazo transverso, oblicuo o espiroide, que tiene mucho que ver, ¿verdad? Ya hablamos acerca de los músculos, recordar la musculatura que hay por ahí, recordar que por aquí, por la cara interna o medial, pasa la arteria axilar y por aquí, por el canal de torsión, pasa el nervio radial. Mucho cuidado con eso, ya lo vamos a ver por qué. Aquí tenemos nosotros la arteria axilar, ¿sí? Inclusive aquí están las ramas para el húmero proximal. Pues por aquí mismo, con vecindad a la arteria radial, pasa del otro lado el nervio radial, en el conocido canal de torsión del húmero. Los mecanismos directos más frecuentes siempre van a ser el golpe directo al húmero, van a ser los accidentes de tránsito con golpe directo al húmero, y los indirectos también van a ser aquellos golpes con compresión axial en el piso, en donde que sube la onda de choque y pues o daña
radiocúbito diafisario o daña codo o daña diáfisis humeral o daña hombro, ¿verdad? Eso ustedes ya lo conocen. Pues bien, otra perla. Todo hueso largo, radio, cúbito, húmero, fémur, tibia, peroné, van a fracturarse directa o indirectamente por los 5 mecanismos antes dados. ¿Cuáles eran esos? Flexión, extensión, compresión axial, distracción o tracción, cizallamiento y combinado, o sea, que tiene una compresión axial, distracción, una flexo-extensión, compresión y bla, bla, bla. ¿Sí? Todo hueso largo en su diáfisis va a tener este tipo de mecanismo de lesión. Ahora, aquí el húmero en su diáfisis, y esto es otra perla, es el único que va a fracturarse por contracción muscular violenta. ¿Qué es eso? Aquellas personas que juegan o realizan este juego de las vencidas, de las fuercitas, no sé cómo ustedes lo llamen, que se juega en la mesa y que pones la mano sobre la mesa con tu otra mano y tratas de hacer las fuercitas. Hay una película de Sylvester Stallone respecto a Las esa. dominadas, ¿Mande? vencidas, lo siento. Eso, bueno, las vencidas. Y hay videos en YouTube donde que una persona está jugando vencidas y ¡trac! Se fractura el húmero. Les invito a que vean. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede que tú le estás dando un mecanismo de torsión. Me olvidé, creo que del de torsión acá. Flexión, extensión, compresión axial, distracción, cizallamiento, sí, me olvidé, torsión y por último, combinado. Entonces, aquí nosotros vemos un mecanismo de torsión al hacer las venciditas. Es un mecanismo de torsión más un mecanismo de contracción muscular violenta. Aquí entra las fuerzas, como ustedes pueden ver aquí, del pectoral mayor y las fuerzas del deltoides y ¡prac! Terminan rompiendo el húmero, terminan fracturando a esa persona que estaba jugando fuercitas. Les invito a ver ese video, ¿no? Eso está en YouTube. Entonces, es muy importante este tipo de mecanismos de lesión en el húmero diafisario y también es muy importante las inserciones musculares que hablamos al principio, sobre todo las del omóplato con el fémur, con el húmero. ¿Por qué? Porque gracias a estas fuerzas musculares es que se va a deformar el hueso. No es que se va a fracturar la diáfisis del húmero y tú te vas a encontrar con una fractura tan bonita que dices, ay, no le hago nada a esa fractura, dejémosla ahí tranquilo. Lo que sucede es que las fuerzas musculares del pectoral mayor, como ven ustedes en la gráfica, va a dirigir el fragmento hacia la parte medial, mientras que el deltoides va a dirigir el fragmento hacia la parte lateral. Tienes que reducir esto y tienes que pasar un clavo, poner una placa. Igual cuando las fracturas son más distáliles a la inserción del deltoides, se va a dar vuelta a lo contrario. Una abducción del fragmento superior y un desplazamiento proximal del fragmento distal. O sea, sucede todo lo contrario del anterior. Si acá la parte proximal se metió y la distal se abrió, acá la parte ahora distal se metió y la parte proximal se abrió. Y así un sinnúmero de fuerzas musculares como vemos acá. Son los desplazamientos según la localización de las fracturas con respecto a las fuerzas de inserción de los músculos del hombro, ¿no? Deltoides, pectoral mayor, pectoral menor, los músculos coracobraquiales, que están aquí, por ejemplo, y que estos músculos coracobraquiales te ascienden el fragmento, ¿sí? Mientras que el deltoides te lo ala. Entre el deltoides y el pectoral mayor es una lucha incansable. Esos dos quieren jalarse para cada lado el fragmento de húmero proximal, ¿no? Pues ya depende de quién de los dos gana, depende de cuán fragmento es más grande o más pequeño, pues se va a ir siempre la fractura a un lado y otro lado.
Y eso va a complicarle al cirujano de trauma, al cirujano traumatólogo, porque de ley tiene que abrir, ver la reducción, poner bonito todo y pasar su clavo, ¿ya? La localización de la fractura diafisaria es según su altura, en diáfisis proximal, diáfisis medial y diáfisis distal. Esa es la clasificación aquí. Y pare de contar. Para todas ellas existe un tratamiento, sea conservador si es que no hay desplazamiento, o sea quirúrgico si es que hay gran desplazamiento, y sobre todo, como los desplazamientos de acá, pues no, que esto es de ley quirúrgico. No vas a dejar nunca un hombro así. Según el trazo de fractura, ustedes ya saben la clasificación. Transverso, oblicuo, espiroide, conminutada, etcétera, etcétera, ¿no? AO también clasifica a las fracturas diafisarias de húmero en unas tipo A, en unas tipo B y en unas tipo C. Asimismo, las tipo A van a ser las más estables, van a ser aquellas fracturas que tienen un solo trazo, mientras que las de tipo B ya van a ser una fractura con doble, triple trazo, y las C pues van a ser ya las conminutadas o las fracturas segmentarias, como podemos observar acá. El cuadro clínico igualito que en todas las fracturas. Dolor, deformidad, limitación funcional. Muy aparte viene el edema, vienen los crépitos, viene la posición antiálgica. Y el acortamiento, pues a veces también hay, pero el acortamiento ya se da cuando existe un gran desplazamiento como acá, pues no. Esto ya te va a dar un acortamiento de la extremidad de 2 a 3 centímetros más corta que la otra. Lo mismo la de acá, ¿no? Está subida, entonces aquí hay gran desplazamiento, gran acortamiento de la extremidad. Eso se da más en tibia, en fémur, radio, cúbito y húmero, pues, ¿no? Que son los huesos largos, ¿no? Recordar siempre, chicos, el examen físico, valorar si hay lesiones de tejidos blandos, evaluar la articulación y esta perla, muy importante, examinar el estado neurovascular. ¿Por qué? Porque sobre todo en estas fracturas oblicuas, largas, en forma de cuchilla, aquí el canal de torsión con el nervio radial se queda incrustado y se rompe el nervio radial. ¿Qué sucede cuando hay ruptura del nervio radial o cuando hay daño del nervio radial? La mano cae. El signo de la mano en péndulo. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los estudios radiológicos? Una radiografía lateral de brazo. Basta y sobra para ver la imagen. Se ve la fractura. Si es que hay algún daño o algún compromiso arteriovenoso, recordar hacer una tomografía, una resonancia magnética con arteriografía, sobre todo si tú ves palidez a nivel de la mano, pues no. Y el tratamiento va a ser conservador versus quirúrgico, en donde que el tratamiento conservador, mucho ojo, se va a dar siempre y cuando existan las indicaciones adecuadas para dar un tratamiento conservador. ¿Ya? El conservador va a darse cuando no hay lesión de nervio radial, cuando se vea la imagen 20 grados de angulación anterior, 30 grados de varo y 1 pulgada de acortamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los fragmentos de hueso estén así. Aquí está el fragmento 1 y el otro fragmento 2 está así. O sea, hay una relación de aproximadamente un 50% de contacto de hueso. ¿Tienes ese contacto de hueso? Déjale ahí, no le hagas nada a ese húmero, que se quede ahí tranquilo. ¿Ya? Eso quiere decir 20 grados de angulación anterior, o sea, contacto de 20 grados. 30 grados de varo, quiere decir, bueno, digamos que está un poquitito así el húmero proximal o el húmero distal, y 1 pulgada de acortamiento. Eso no hay problema, siempre y cuando esté impactado esto de aquí. ¿Sí? Y aparte de eso, como les digo, valorar que no haya lesión del nervio radial. Con eso, pues el tratamiento conservador nos va a dar menor índice de pseudoartrosis y la mayoría no necesita ni siquiera hospitalización. El costo es menor, por supuesto que sí, porque no es un tratamiento quirúrgico y va muy bien. Pero si es que ya existe
lesión del nervio radial, eso ya es una indicación de tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador va desde el uso de los yesos colgantes, las férulas, yeso toracobraquial, espica de yeso, hasta las tracciones esqueléticas, férulas y fijadores externos. Esto sí se utiliza todavía, el yeso colgante. La férula en U también se utiliza, pero mucho cuidado con la férula en U porque puede pasar esto. Por acción de los músculos, nuevamente el fragmento óseo es traccionado y otra vez cabalga el fémur. Esto va a terminar en una pseudoartrosis o simplemente no va a pegar, ¿no es cierto? Esto ya no se utiliza. Es de la guerra del Golfo, ¿ok? Esto tampoco se utiliza ya. La tracción que vemos aquí, conocida como tracción transolecraniana, que va de aquí a acá el clavo, sirve más para mantener pacientes que están encamados, pacientes en cuidados intensivos con fracturas de húmero que no pueden ser operados porque están hemodinámicamente inestables, porque tienen algún otro tipo de compromiso que evita que entren a quirófano, entonces se le deja haciendo esa tracción. Y eso también es un mecanismo de tratamiento, se podría decir, a largo plazo, ¿no? Por último tenemos Doctor, las... disculpe la Dime. consulta. En la imagen anterior hay como un frasquito o sea, como que en un lado. Estos. ¿Qué es eso? Ajá. Esto te ponen ahí en las puntas de los clavos para que no te pinches. Ah, ok, ok. Así Ya. es, porque siempre hay un boca abierta por ahí que pasa y se pincha, porque recuerden que lo que metemos aquí es un clavo puntiagudo, es un clavo con punta, ¿sí? Porque no puedes pasar algo sin punta por la piel. Entonces se pasa el clavo y el frasquito ese lo que hace es cubrir esa punta para que, como te repito, no haya ningún boca abierta por ahí que no vea y se va y se clave eso en la piel, en el brazo, en la pierna, no sé. Entonces, para eso están esos frasquitos. ¿Ok? Hablaba de las férulas funcionales, como por ejemplo la férula tipo Sarmiento, que es la que vemos aquí, y la férula en abducción, que va muy bien no solamente para fracturas de húmero diafisario, sino también de húmero proximal, ¿verdad? El tratamiento quirúrgico netamente va a ir en fracturas irreductibles, fracturas expuestas, con lesión vascular, con lesión de codo y antebrazo, con fracturas patológicas que el hueso no va a consolidar así de fácil, politraumatismo, trazo transverso, bilateral, o sea, ambos brazos fracturados, segmentarias, que son los 3 trazos. Esta es una fractura segmentaria, esta de aquí, ¿sí ven? Ya. Fracturas con lesión neurológica, sobre todo nervio radial, y pacientes con enfermedades concomitantes que eviten que haya una buena consolidación, ¿no? Diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, pacientes con CA que estén en quimioterapia, en radioterapia. ¿Cuáles van a ser los distintos tipos de tratamiento? Van a ser siempre fijaciones con placa interna, como vemos la de acá, o van a ser fijadores externos. A mí me gusta también el uso de los clavos, que es más que utilizo yo los clavos rígidos grandes en adultos y clavijas Kirchner en niños, ¿ya? Y pues esto va muy bien, ¿no? ¿Cuáles van a ser los métodos de rehabilitación en este tipo de pacientes? Pues hay que movilizar rápido el hombro, el codo, la muñeca y la mano en forma rotacional y hay que comenzar a hacer ejercicios de péndulo de hombro y mano, ¿no? Lo que ya hablamos anteriormente. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de una fractura diafisaria? Mucho ojo. Otra perla para ustedes. Las complicaciones de las fracturas de la epífisis proximal no van a ser casi parecidas a la de la diáfisis. En la diáfisis no vamos a tener necrosis avascular, pero sí vamos a tener síndromes compartimentales en cualquiera de las diáfisis. Diáfisis de tibia, de peroné,
de radio, de cúbito, de húmero, de fémur. Lesiones nerviosas en este caso, solo en este caso del radial, por el canal de torsión. Lesiones vasculares muy raras, sobre todo de la arteria axilar. Pseudoartrosis en todo, vamos a tener pseudoartrosis. Retardo de consolidación también en todas las fracturas. Consolidación viciosa también en todas las fracturas. Y en las fracturas diafisarias se puede acompañar de miositis dosificante cuando existe fuga de células óseas u osteoprogenitoras a nivel de la periferia de los músculos, donde que comienzan a osificarse estos músculos pequeñitos y duele bastante. Son calcificaciones musculares prácticamente, ¿no? Y por último tenemos las lesiones nerviosas tardías. Esto se va a dar sobre todo cuando ha existido algún tipo de lesión nerviosa que tú no te diste cuenta. ¿Ok? Aquí podemos observar la lesión del nervio radial. Siempre se va a dar en fracturas con trazo oblicuo o espiroideo de la diáfisis distal o diáfisis medial del húmero, en donde que el nervio tiende a realizar tres efectos. O es estirado o aplastado, punto 1, o es roto parcialmente, punto 2, o es roto totalmente, punto 3. A estas tres se las conoce como neuropraxia, axonopnesis y neuropnesis. Neuropraxia cuando un nervio es aplastado o es estirado, como en la gráfica. Tiempo de recuperación de 6 a 8 meses. Dime. No cambió la diapositiva, ¿no? ¿Cómo que no cambió? ¿Qué pasó? Déjame ver. Qué raro. ¿Ahí están viendo? Sí, doctor. ¿Ya? Bueno. Les decía que este tipo de las lesiones nerviosas en general, no estoy hablando solo del nervio radial, ya nervios periféricos en general, nervio radial, nervio cubital, nervio mediano, circunflejo, músculo cutáneo, ciático popliteo externo, ciático mayor, ciático menor, popliteo, tibial, bla, bla, bla. Todos estos nervios tienden a ser lesionados por el cirujano o por el mismo trauma. Tienen tres tipos de lesiones. La neuropraxia, que es el aplastamiento o el estiramiento del nervio. ¿Ok? Tiempo de recuperación de la neuropraxia de 6 a 8 meses. La axonopnesis, que solamente es una ruptura o un daño de la capa más superficial del nervio. Recuerden que el nervio tiene capas. Mioneuro, el perineuro y el endoneuro. ¿Ya? El endoneuro tiene que estar impecable. El perineuro, que es el que está en la periferia, puede estar roto. Y el epineuro, que es el del medio, también debe estar sin un solo golpe, ni ruptura, ni nada, para que la axonopnesis se dé. La axonopnesis se recupera igual de 6 a 8 meses porque ahí comienza la placa neural solita a regenerarse. Por último, la neuropnesis es el corte total del nervio. Recuperación no hay. Si es que hacen tal vez algún colgajo o transporte nervioso, eso lo hacen los cirujanos plásticos, neuroplásticos. Hay una subespecialidad de neuroplástica. Puede haber una tasa de probabilidad de éxito, ¿no? Caso contrario, ya el paciente se queda con esta clínica. Mano en péndulo y adormecimiento sensitivo del dedo pulgar y del dedo índice. Tampoco hay este daño motor y hay daño sensitivo, ¿no? No pueden mover estos dos dedos. ¿Ok? Pues esas son las lesiones nerviosas en cualquier nervio periférico del cuerpo humano. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, nos vamos a la fractura de húmero distal como último. Y para que esta fractura sea estudiado,
nosotros vamos a dividir al húmero distal en columnas. Una columna externa, una columna interna, un complejo articular formado por el cóndilo lateral, el cóndilo medial y una diáfisis por arriba, ¿no? A este complejo se le conoce como cuadrilátero de Müller, que no es más que la división del húmero distal, ¿ya? Sabiendo esto de las columnas y sabiendo esto del complejo articular, del cóndilo, la tróclea o cóndilo medial, cóndilo lateral, y de la columna lateral o medial o externa o interna y la diáfisis, nosotros podemos darnos cuenta pues que en la parte tridimensional el húmero distal tiene una forma de 8 con dos fosas. La fosita olecraniana y la fosita coronoidea. Las dos son del nervio, del hueso cubital. Acá tenemos el olecrano y aquí tenemos la coronoides. ¿Para qué sirven estas fositas? Para cuando tú haces flexoextensión, la punta de la coronoides o la punta del acromión ingresen en estas fositas, ingresen en estas fosas. Miren, acá está la fosa. Y con esto tú tengas una flexoextensión normal. ¿Ya? Mucho ojo, cuando existen fracturas a este nivel, a veces sucede que las fositas, sea coronoidea o sea olecraniana, se llenan de tejido fibroso. Al llenarse de tejido fibroso en este modo, ya no tienes tú una flexoextensión adecuada. ¿Ok? Desde ahí comienzan las complicaciones de las fracturas de húmero. Como perla, las fracturas de húmero son las fracturas más complejas del cuerpo humano. Depende del trazo de fractura y depende del tiempo quirúrgico de fractura, siempre van a terminar complicándose. Y si no se complican, nunca van a tener el resultado que uno quiere. Siempre va a haber cierta limitación que queda en el codo. ¿Ok? Solo que sea una fractura muy simple para que no te quede ninguna huella de que te fracturaste. Del resto, si es una fractura muy compleja en el codo, prepárate a quedar con una limitación a la flexoextensión o con un varovalgo de tu codo. ¿Ok? Doctor, disculpe que lo interrumpa. Dime. Lo que pasa es que quedan como 8 minutos para que se acabe la Ustedes son los que clase. tienen clases, ¿no? Bueno, nos quedamos hasta aquí y continuamos la siguiente clase. Ingresen al Moodle, por favor. Vayan ingresando al Moodle. Ustedes son 321, ¿no? Digo 1021. Sí, doctor. Bueno, ya tienen ahí la lección. Les voy a poner para las 4 de la tarde. Perdón, para las 3 de la tarde hasta las 3 y 6 de la tarde. ¿Ok? Lección número 3. Listo, por favor, vean que a todos, eh, vean que a todos les salga la lección, por favor. Confirmen, a todos les sale la lección. Sí, doctor. Sí, doctor, sí sabe. Doctor. Listo. De 3 a 3 y 6, por favor.
Y la próxima semana terminamos, día lunes, terminamos con fracturas de húmero y vamos a darles Dexelopresti, Galeazzi, Montegia. ¿Ok? Luxofracturas de codo. Eso a mí no me sale eso. Abra y cierre de nuevo. Ahí sería el día miércoles, que el lunes no tenemos, creo que el miércoles, sino El lunes, yo dije lunes, no, próxima semana, pues ustedes ya saben, miércoles y viernes tengo con ustedes. Tres minutos para la lección. A mí se me abre. Ya mismo se abre. Ya mismo se abre, todavía falta 2 minutos.
A mí no se me habilitó. Pero No se le habilitó. Solo a usted nada más no se le habilitó, al todos también, al resto. incluso me sale como que si estuviese abierto. Doctor, a mí sí se ¿Alguien me más? habilitó. A mí sí se me habilitó la lección. Ya, pero Qué mal, doctor, acá. Que le dé actualizar la página a ver si de pronto ahí abre. porque les dije que salgan de nuevo y entren de nuevo. Todo el mundo me dijo que estaba la lección ahí. Y si ya hoy no pueden, ya tienen que buscar, ese problema tienen ya que llevarlo ustedes a sistemas también, chicos. ¿Ah? Yo voy a hacer el informe porque si no vamos a tener el mismo problema con todas las lecciones. Que a algunos se les abre, a otros no se les abre, a algunos se les pone lento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Traten de dar los que puedan dar hoy también para ver cuál es la falla y cuántos están en la falla. Me sale con el tiempo caduco y como que yo no contesté ni una, porque igual se lo cierro. Hágale un captura de pantalla, por favor, compañero. Le hace un captura de pantalla y eso hay que, me envía mi correo, por favor, para yo volver a enviar ese capture a docencia para ver qué es lo que me dice, ¿ok? Listo, doctor, gracias. Aló. Mi estimado Jimmy, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Por dónde están para irles a ver? Allá, ¿a dónde? Con gusto. ¿Puede enviarme la ubicación, por favor? Listo. Ubicación actual. Usted simplemente me pasa como ubicación actual y yo llego sin novedades. Listo, mi estimado. Ah, perfecto, perfecto, mi estimado, entonces. Perfecto. Muy amable. Gracias. Bueno, chicos, un minuto más tengo de lección. Me avisan cualquier novedad. Entonces yo le mando su correo, doctor. Sí, por favor, mándenme mi correo. Ya. Gracias, doctor. Listo. Vayan saliendo los que ya van terminando, por favor. Los que terminamos y salimos, doctor. Pueden salir, por favor, ya. Pueden salir. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Un gusto. Bien. Gracias, doctor. Listo. Vayan saliendo, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor, gracias.
En una hora me reúno en la casa del hermano, en Casa Grande. En una hora me reúno, me estoy yendo para allá, María, y de ahí conversamos. Doctor, ya nos retiramos, ¿verdad? Por favor, vayan saliendo. Melanie, vaya saliendo. Dani, vaya saliendo. Gracias, doctor. Pase bien. Hasta luego.